¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Qué bueno que nos acompañan este domingo aquí en nuestro canal alterno. Denle me gusta, suscríbanse al mismo también, por favor, si son tan amables. Ya saben que en el otro canal, bueno, tenemos nuestra programación habitual, cotidiana, ¿no? El caso de a las 5 de la tarde, Sósimo Camacho, hablando precisamente de todo lo relacionado con la fabricación de culpables por parte de la policía, no se lo pierdan. 6:30 las charlas con Luis Guillermo Hernández y todo lo que tiene que ver con esta jornada electoral. A las 20:30 llega Josefa Galván con los perfiles de Sandra Cuevas y Alessandra Rojo de la Vega. Échale un ojo. Muy buen análisis de Josefa. Y a las 21:30, por supuesto, Fabrizio Loruso en torno a Trotamundos Político, hablando de lo que pasó en Guanajuato con esta aparición de varios, lamentablemente, varios cuerpos en una fosa. Aquí ya estuvieron ustedes viendo las notas siempre espectaculares de mi querida y admirada Brenda Mata con la edición de Alexis, en donde pues, habla de Carlos Jan González, se habla también, por supuesto, de las guerras cognitivas, en fin, écheles un ojo. Y bueno, los comentarios de todos los domingos de su servidor. Gracias a todo el equipo, a mi querida Fabiola con las ediciones de las colaboraciones, al buen Armandito también, ¿no? Muchas gracias a todos, a todos, a todos y cada uno de ustedes. Oiga, pues a ver, ¿qué es uno de los puntos importantes de esta jornada que se está llevando a cabo en nuestro país y que tiene que ver con la renovación del Poder Judicial? Los resultados, por supuesto, se tendrán sobre quién ganó, quién perdió hasta dentro de 10 días, ¿no? Veremos cuánta gente participa finalmente y ya estaremos analizándolo el día de mañana. Pero ahorita hay una nota que no podemos dejar de lado, de platicar, de profundizar, porque tiene un impacto. A final de cuentas, a nivel nacional, política, mediáticamente. Es la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador, un personaje que marcó un antes y un después en la historia de este país, un hombre que sí, con virtudes, con defectos, pero que consiguió lo que ningún otro presidente en nuestra historia había logrado, que era empatizar con la ciudadanía, que era dignificar la silla del águila, que era que la gente se sintiera representada realmente por un primer mandatario. Andrés Manuel López Obrador tuvo éxitos, tuvo errores, tuvo aciertos, tuvo derrotas, pero a final de cuentas su nombre quedó marcado en la historia como el mejor presidente que ha tenido este país aún, ¿no? Ante la molestia, ante la inconformidad, al pesar de muchos integrantes, sobre todo de la oposición, quienes con un criterio muy clasista, muy racista, muy rencoroso, constantemente buscan denostar su legado, constantemente buscan denostar lo que hizo en beneficio de millones de personas, quienes salieron incluso de la pobreza, que mejoraron sus condiciones de vida. Por supuesto, insisto, siempre habrá cosas que cuestionar, habrá cosas que debatir, habrá cosas que criticar. El caso Ayotzinapa, por supuesto, el tema ejército, son asuntos que siempre estarán ahí, pero que en lo personal considero que no desvirtúan un sexenio que fue muy diferente a lo que habíamos estado acostumbrados y que fue el primer sexenio emanado realmente de la democracia, emanado realmente del voto popular. Porque si somos honestos, ahorita que en esta jornada se ha estado discutiendo tanto si se muere la República por 12ª vez en todos estos años, si se está destruyendo el país, si se está fomentando una dictadura y mediante el voto y demás, bueno, la realidad es que López Obrador es el primer presidente que gana a la buena, esa es la verdad, sin ningún tipo de sombra de duda ni de nada por el estilo. Si nos basamos en la época nacional del nacionalismo, pues no hay ninguno que se salve, esa es la verdad. Era tanto el dominio del Partido Revolucionario Institucional que las elecciones realmente eran un trámite, ¿no? Era un trámite corporativo, era un trámite ya perfectamente arreglado, en donde el PRI iba a ganar sin importar quién estuviera al frente. Se presentó el fraude de 1988 a raíz de las escisiones precisamente al interior del PRI, encabezadas en su momento por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que derivaron, como usted sabe, en la formación de lo que más tarde sería el Partido de la Revolución Democrática, de donde parte Morena para alcanzar en 2018 la presidencia, no sin antes en el 2006 ser víctimas de un segundo fraude electoral
ambos no llevados de la mano por un Estado, por un sistema que se negaba a aceptar un resultado. Y es que para las élites, para la oligarquía, la democracia solamente funciona, solamente vale cuando ellos ganan, cuando ellos tienen el control, cuando les permite justificar, legitimar el predominio, el dominio, la hegemonía de un pequeño sector sobre una gran mayoría. Eso es la democracia para estos personajes. Se habla mucho de libertades en estas épocas, demasiadas voces se han atrevido a ir en contra de la propia historia o a tratar de reescribir la historia, como el caso de Enrique Krause, como el caso de Denise Dresser, ¿no? Pero la realidad es que en esas épocas México no tenía democracia. El 2000 fue un fraude político, como bien diría mi querido Mercurio Cadena, al que igual tenemos mañana para entrevista, pero fue un fraude político, fue un acuerdo entre el PAN y el PRI, emanado, patrocinado, protagonizado, ordenado, dictado, como usted quiera, por los Estados Unidos y por los organismos internacionales. De ahí todo este vericueto que armó Cedillo para aparentar lo que era ahora sí que un penal a favor de la América, ¿no? O sea, es decir, ya estaba hecho el resultado, pero bueno, ayudó poniendo un candidato bastante mediocre como Francisco del Bastido Ochoa, ayudó cerrándole la llave, ¿no? De programas sociales, ayudó agarrándole la mano a los coyotes priistas. ¿Por qué? Porque ya estaba todo pactado, porque ya estaba todo arreglado, no porque Cedillo fuera un demócrata o quisiera fortalecer la democracia de este país, simplemente porque tenía que cumplir las directrices de sus patrones, de los padres del neoliberalismo a nivel internacional. Llega el 2006, el fraude brutal en contra de la figura de López Obrador, ¿no? Llega 2012 una compra total de votos. Hay gente a mí que me dice, oye, pero sí ganó Peña, ¿no? Bueno, pues ganó Peña comprando el voto, ganó Peña con una campaña brutal, sucia, en contra del resto de otro candidato como López Obrador. Ganó Peña con un Calderón que enterró a la candidata del PAN antes de empezar, que era Vázquez Mota. Entonces nos topamos con que en realidad la democracia llega a este país en 2018, cuando Enrique Peña Nieto, que es todo menos demócrata, en esta disputa por el poder al interior precisamente de esta oligarquía política, pues rompe con el grupo de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente decide no bajar a José Antonio Meade Curibreña para que pudieran aglutinar todo en la figura de Anaya y cometer un tercer fraude electoral que para mí hubiera traído consecuencias verdaderamente lamentables para este país, porque se hubiera soltado el tigre. De eso estoy completamente seguro. Ya el pueblo no hubiera soportado una tercera situación de esta naturaleza. Y lo pensaron varios empresarios, se los he dicho en otras ocasiones, el propio Carlos Slim, el propio Salinas Pliego, el propio Emilio Azcárraga, y es más, hasta los Beckman, lo pensaron muy claro, dijeron, a ver, ¿no? Vamos a llegar a acuerdos mejor porque soltar esto, cuidado, cuidado porque no es garantía de nada y puede traernos un problema más serio a todos y cada uno de nosotros, insisto, no por demócratas, sino porque en realidad, pues, no les convenía que se afectaran sus negocios. Y ayer el maestro César Pineda, el doctor César Pineda, échele un ojo de verdad a su cápsula ayer, es una clase de política, qué bárbaro. Qué bárbaro César Pineda ayer. Échele un ojo, de verdad se avienta un análisis de democracias, conceptos, visiones, aristas, posiciones, que bueno, todos podemos aprender sin duda alguna de ese tipo de exposiciones, y que nos ayuda a entender por qué escuchamos de repente estas posturas de Lorenzo Córdoba, tan convencidos, ¿no? De Cedillo, de Dresser, tan convencidos en algo que el resto de nosotros pues lo vemos muy lejano, ¿no? Muy lejano, ¿por qué? Porque literalmente son formas de pensar, de actuar, de conceptualizar muy diferentes, relacionadas con las realidades y los beneficios que otorga este tema de la democracia y lo que para algunos es una falacia. Fue en 2018, fue de la mano de López Obrador, aunque se enojen los anti-López Obradoristas. Y a partir de ahí comenzó un sexenio que, insisto, tuvo sus éxitos, sus virtudes, sus errores, sus fracasos, sus cuestionamientos, sus mejorías, pero fue el inicio de lo que se conoce como la Cuarta Transformación y fue el gobierno al que le tocó, sí, agarrar la bandeja y reventarla en el suelo y empezar a juntar
los pedazos, fue al gobierno que le tocó tomar decisiones drásticas para enfrentar una red neoliberal que estaba perfectamente creada en el aspecto político y en la toma de decisiones. Fue en ese marco, claro, hay justos por pecadores, tristemente sí, ¿no? Y en ese marco es que López Obrador tomó una decisión que para muchos espantó, pero para mí sí es necesaria y siempre fue necesaria: reformar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque López Obrador, siendo un demócrata como es, aunque no le gusta a mucha gente reconocerlo, el tipo no dio un manotazo pudiendo hacerlo para quitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, colocar a los que él consideraba adecuados y seguir adelante, como pasó con Cedillo, aún teniendo una mayoría en la Cámara de Diputados y senadores que le hubiera podido respaldar. Ajá. Y una negociación con la cual hubieran podido salir adelante. No lo hizo, prefirió que fuera la gente, involucrar a la gente. ¿Por qué? Porque si hubo una característica de López Obrador fue gobernar con el pueblo. Es decir, la mañanera era parte esencial de eso, sus actitudes eran parte esencial de eso. Él siempre se sintió pueblo, que es la diferencia de muchos gobernantes y que muchos analistas políticos no logran entender de la personalidad de este hombre, que él siempre se sintió pueblo, que él nunca se sintió parte de una élite histórica, ni mucho menos. Entonces, por eso gobernaba con el pueblo y para el pueblo, y de ahí toma una determinación, ¿no? ¿Cuál? Simplemente que fuera el pueblo el que eligiera el famoso plan C, que eligiera la reforma judicial, que eligiera si hay cambio o no hay cambio en materia judicial. Y López Obrador lo hace porque el Poder Judicial estaba tomado, literal, está tomado por la derecha y toman decisiones en contra de este país. Por mucho que nos quieran vender que el país estaba en un sueño, anteriormente todo era perfecto, no, no es cierto. O sea, ni en juzgados, ni en magistraturas, ni en ministros, no es cierto. O sea, hay varios casos que así lo demuestran. Y el caso que le hablábamos hace un momento, ¿no? En estos días del caso Wallace y muchos otros, a ras de tierra, ¿no? O sea, eh, lo que se padece en muchos escenarios, pero y que nos vengan a decir que funcionaba adecuadamente, híjole, a mí sí se me hace un clasismo brutal. Que de repente nos digan, no, es que todo estaba caminando muy bien, es que mira, aquí estaban los mejores, es que mira, no, no es cierto. O sea, en la historia jamás fueron independientes, jamás fueron un contrapeso, jamás hemos tenido un sistema de justicia que funcione. Ajá, la justicia ha sido un negocio para muchísimos, gente de dinero, para los que supuestamente le imparten y la procuran. Entonces, por favor, ¿no? O sea, que su rollo, pues obviamente se topó con una realidad, porque además la gente estaba harta y en la huelga se dio cuenta, la gente no le importó, no le interesó, ni siquiera los volteaba a ver. En fin, López Obrador toma esta decisión y se convierte entonces en ese ave de las tempestades que siempre acostumbró ser, ¿no? Finalmente se aprueba la reforma, también de manera muy polémica porque les faltaba un voto y demás, y se lleva a cabo ya este proceso, esta elección, y en la cual reaparece Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, ¿no? Quien después de haber dejado el poder el pasado 1 de octubre, había desaparecido totalmente de la esfera pública, había desaparecido totalmente del escenario, ¿no? Y participó en la elección de integrantes del Poder Judicial. Por supuesto que iba a participar, él fue parte esencial, indispensable, fundamental del momento que se está viviendo en este momento. Y cuando fue abordado por los medios, López Obrador no salió corriendo, López Obrador no tomó una actitud distante, de manera muy pausible, muy serena, con su estilo, dijo algo que confieso públicamente: es que tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, repito, la mejor presidenta del mundo. Así de sencillo, ¿no? Entonces el presidente habló de la importancia, por supuesto, de esta elección, habló de que por primera vez, ¿no? Este, los mexicanos estamos eligiendo, ¿no? El pueblo, dice, el pueblo está eligiendo de manera directa, a los juzgadores. Dijo, nunca en la historia de nuestro país el pueblo había decidido de manera directa, ni habíamos tenido el derecho de elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia, por eso quise participar en esta histórica elección. Fue lo que le dijo a los medios. Se vio más delgado, ¿no? De cuando entregó el poder a Claudia Sheinbaum. Se agachó frente a la mampara en la casilla, duró unos 10 minutos para marcar los recuadros.
mientras lo esperaban los vecinos del sitio, lo abrazaron, lo besaron, le dieron sus parabienes en pocas palabras, iba vestido con una guayabera blanca, le preguntaron sobre su salud los reporteros, dijo estoy muy bien y me da muchísimo gusto verlos, insisto, con un tono sumamente tranquilo. No me crea a mí, ve el video que subimos en el canal alterno. Y él acudió en Chiapas, ¿no? En la casilla ubicada frente al Palacio Municipal de Palenque, Chiapas. Incluso arribó en este automóvil gris, color gris, acompañado de tres personas vestidas de civil, ocupando el asiento del copiloto. No fue parte de lo que sucedió con este voto de Andrés Manuel López Obrador, el cual a mucha gente le gustó, le agradó verlo. En lo personal, me agradó ver al expresidente así, sano, tranquilo, relajado. No, este hombre se lo merece en muchos sentidos, eh, insisto, en muchos aspectos. Y por supuesto que hay todo tipo de comentarios, ¿no? Primero de ellos, pues mucha gente se preguntaba, pues no, que estaba en Cuba, como andaba diciendo por ahí las fuentes brotantes de Pedro Ferriz y de todo este séquito, no que estaba en Cuba, no que estaba escondido y que no podía salir, que estaba cuidado por 50.312 militares. Algunos empezaron a bromear diciendo que era una proyección virtual, ¿no? Al estilo de los Jedi de Luke Skywalker. Eh, y yo recordé, por supuesto que comentarios, ¿no? De Héctor de Mauleón diciendo, me da risa. Ese coraje que se les nota a estos periodistas es increíble. Ese coraje que tienen hacia la figura de López Obrador, esa furia, pues únicamente demuestran, pues, lo derrotados que están, el no poder seguir adelante, el no poder reinventarse. ¿Por qué? Porque su credibilidad se limita ahora solamente a ese pequeño séquito de aspiracionistas, ¿no? Que también se sienten más de lo que realmente son, tanto en lo personal como en lo profesional, o bien a esa élite que les paga una cantidad de dinero importante, pues para que les hagan el trabajo sucio, aunque sea que les limpien el escenario, aunque sea con trapos de terciopelo, ¿no? A final de cuentas. Entonces, si te topas con esas reacciones, yo recuerdo a Ciro Gómez Leiva cuando decía que no podía caminar, que cuando la gente lo viera lo iba a despreciar. Pues nadie vio eso, esa es la verdad de las cosas. Absolutamente nadie vio eso. No faltará el que diga que su presencia llega con el afán de poner orden porque el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene un desmadre y por lo tanto se necesitaba que apareciera para calmar las aguas como tales. Digo, puede haber una lectura seria de ese tema, pero proviniendo de ciertas fuentes como Chumel o cualquiera de ellas, pues pierde totalmente su validez. Entonces, lo que sí vemos con y te das cuenta cuando sale el presidente las cuentas en X, las reacciones de la gente en los comentarios. La gran mayoría es de gente que quiere a López Obrador, la gran mayoría es de gente que le reconoce su papel. Y eso, estos personajes, estos periodistas, pues no podrán hacer nada al respecto. Y esa es su gran frustración, su gran coraje, que no tienen nada para lastimarlo, que no lo alcanzan ya. Y nos pueden decir paleros, no pasa nada, pero eso es muchas veces lo que uno no entiende cuando tienes coraje o rencor hacia alguien. No entiendes cuando ese alguien ya está muy por encima de lo que tú puedas decir y hacer. Que ese alguien ya está más para allá. Y tú podrás decir misa y podrás cuestionar y podrás sacar. Y al final, ese coraje que tienes, esa frustración que tienes, te lleva precisamente a seguir hundido, ¿no? Hundido en tus propias miserias, pensando, creyendo que estás haciendo algún tipo de información o algún tipo de periodismo, cuando lo único que estás haciendo, pues, es cobrar facturas, literal, como un simple golpeador. Pero bueno, reapareció Andrés Manuel López Obrador, lo dicho, no estaba en Cuba, ¿no? Y a final de cuentas, fue y votó en una elección judicial de la cual él, por supuesto, es parte clave, fundamental, protagonista, porque fue el personaje que se atrevió a hacer lo que difícilmente cualquier otro se hubiera atrevido a hacer. Porque sí, la reforma, como le hemos dicho, no va a resolver de golpe y porrazo los problemas que tenemos, no, no lo va a hacer. ¿Es una reforma perfecta? No, no es una reforma perfecta. Tendrá que ver una especie
de contrarreforma. Yo no le llamaría contrarreforma, yo le diría una segunda reforma o una tercera reforma en un momento dado que incluya fiscalías, que incluya reglas y todo ello pensando incluso en las elecciones dentro de 2 años, seguramente, eso es un hecho, pero era una reforma sumamente necesaria, sobre todo desde el punto de vista político. ¿No les parece? Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.